Capítulo 17. Celebra fiestas de la Villa Imperial de Potosí por la colocación de la iglesia de San Francisco y declararse como milagrosamente fue hallada la admirable imagen del Santo Cristo de Veracruz que se venera en dicha iglesia. Gozando Potosí alguna quietud de las guerras y encuentros pasados y con mucha riqueza que les daba el liberal Cerro, entró al año de 1550 en el cual, con aquella veneración y efecto que siempre ha tenido el culto divino, trataron sus moradores de que se colocase Cristo nuestro Señor sacramentado en la iglesia de San Francisco, aunque no pasaba en la perfección que se deseaba y era preciso se colocase porque la multitud de gente que ya había no podía ni había en los 20 oratorios que para celebrar el santo sacrificio de la misa suplicó la villa al muy reverendo padre guardián que atento a la necesidad que se padecía, pues no había dónde celebrar los divinos oficios cómodamente ni dónde enterrar a los difuntos, aunque gozasen del lugar sagrado y que para su consuelo, pues ya estaban cubierta la iglesia, se le colocase el Señor y se comenzase a celebrar el sacrificio santo de la misa, que se obligan entre todos de adornarla y sacar la obra del convento con toda perfección en el término de 2 años, convenciéndoles el padre guardián lo que pedían y muy alegres y conforme señalaron el mes de abril para la colocación y fiestas que se habían de hacer, y llegando al término con la mayor grandeza y majestad que se pudo de altares, arcos triunfales, adornos de calles y todo lo demás que fue necesario a tu gran celebridad, se colocó al Santísimo Sacramento en jueves a mediado del citado mes. Hízosele un grandísimo novenario en que solo el gasto de la cera pasaron de 7,000 a 500 pesos, desde 9 reales por valer entonces la libra de cera a 10 pesos. Después del novenario se hicieron muchas y varias fiestas de regocijo que duraron 15 días, en las cuales se corrieron toros, aunque pocos, porque entonces se trajeron de muchas leguas de distintas, como también los caballos para el juego de cañas y demás regocijos, que entonces seguía afirma una relación antigua que hay entre unos papeles escrita por García del Pilar. Se gastaron 200,000 pesos de las nuevas reales por el excesivo precio de todos los géneros que en aquellos tiempos valían, y don Antonio de Acosta y don Juan Pasquier dicen que, no siendo estas fiestas de las muy costosas de esta villa, pasaron de 200,000 pesos sus gastos, colocando el Señor como quedaba dicho fue el primer templo donde se adornó al verdadero Dios de esta imperial villa, pues aunque juntamente se comenzaron a obrar parroquia de San Lorenzo para los españoles y de la Santa Bárbara para los indios, no se cavaron sus templos hasta el año de 1552 por faltar cedro para cubrirlos, queriendo nuestro Dios y Señor pagar el efecto y veneración que mostraron en esta colocación los moradores de Potosí. Les hizo un singular beneficio, un favor sin igual y una correspondencia milagrosa, que fue darles su santísima imagen en un admirable, veneralísimo y muy milagroso crucifijo con una advocación del Santo Cristo de Veracruz de Potosí. Es venerado de la mayor parte del orbe. Son tantas las opiniones y discordancias de los autores y relación manuscritas en lo que toca al modo y manera de cómo fue hallada esta preciosa imagen en esta villa, que no sabré afirmar lo cierto, aunque cada cual alega sus razones. El excelentísimo señor don Francisco, virrey de estos reinos, como más cercano al templo que se descubrió al centro y se fundó en esta villa, en una relación que remitió a España de la visita que hizo en este Potosí en el año de 1572, cuya copia tengo en mi poder, dice las palabras siguientes: después de haber entrado personalmente en las minas de este rico cerro, visitado los reales cajas y habiendo deliberado de forma de la ribera para que los interesados edifiquen los ingenios donde se muelen los metales, y ordenando otras cosas que pertenecen el bien y utilidad de esta república
pública. Pasamos a lo que hoy toca la veneración y culto divino, y así trasladamos la iglesia mayor al centro de la villa, poniéndose con toda solemnidad la primera piedra en nuestra fábrica, deseoso de hacer este corto servicio a nuestro Señor, y que se perfeccionase a mi costa toda la obra. Luego pasamos a visitar el sagrado templo del Señor San Francisco, que es el primero que se levantó en esta villa para honra y gloria de Dios, donde con la devocación y devoción que pudimos venerarnos al Santo Cristo de la Veracruz, imagen tan devota y admirable que no hay palabras con que poderlo decir, por ser todo un milagroso. Para confirmar lo dicho, basta decir que totalmente se ignora su artículo o artificio donde se obró, pues como afirman los benditos religiosos de este convento y los vecinos de esta villa, milagrosamente fue hallada a las puertas de la iglesia una mañana, habrá 23 años menos 4 meses. Los que nos ponen en más admiración es ver que el pelo de su sacratísima barba es natural, lo cual hablemos catado, y aún indignos aplicando nuestros labios con la humildad y reverencia posible de todo lo dicho o de lo hechos muchos milagros que ha cobrado en tan pocos años con los moradores de esta villa. Habemos de haber dado fe y testimonio de todo esto, y queda en el archivo de este convento de San Francisco. Hasta aquí son las palabras sacadas al pie de la letra de la dicha relación. Don Antonio de Acosta, en la historia de Potosí, hablando de esta imagen, dice: tiene esta imperial villa otro tesoro más apreciable que el de sus minas, el cual es una milagrosa imagen de Cristo crucificado que se venera en la iglesia de San Francisco, la cual, sin saber quién es su artífice, de dónde vino, ni de quién la trajo, fue hallada dentro de un cajón de cedro a las puertas de la dicha iglesia, cuyas maravillas favorecían a los vecinos y moradores de esta villa, y en particular a los indios. Escribiré en otra parte. Lo dicho es don Antonio de Acosta, el capitán Pedro Méndez y Bartolomé de Dueñas, conforme entre ambos, y de lo contrario, a parecer, dicen que es de los primeros años de la fundación de esta imperial villa fue hallada esta prodigiosa imagen en el puerto de Veracruz, de estas occidentales Indias, que al parecer había aportado de alguna tormenta dentro de una caja grande, y pareciéndoles a los que le vieron por dentro habría alguna riqueza corporal. La tomaron y vieron encima de la caja, y estaban escritas estas palabras: para San Francisco del Potosí, que sin abrirla la trajeron a esta villa, donde la descubrieron y hallaron la bellísima imagen dentro de otro cajón a madera de cruz. Don Juan Pasquier, traduciendo a estos autores, se afirma en lo que se refieren el virrey y don Francisco de Toledo y don Antonio de Acosta, y añade diciendo que, habiendo comunicado este punto con el muy fray Ginés de Dueñas, guardián del convento de esta villa, muy siervo de Dios, y otros religiosos venerables por su virtud y letras de Dios, y otros religiosos venerables por su virtud y letras, dijeron todos los que no sabían otra cosa en este particular más que un viernes, a romper el día, se halló a las puertas de la iglesia, dentro de una caja de cedro en forma de cruz, que se podía creer piadosamente haber sido allí traído por manos de ángeles, y también obrando estos soberanos espíritus, porque tal imagen parecía no haber hecha por manos de hombres, y por ser esta discordancia de los autores y relaciones, seguiré el mejor número conforme diciendo convenía con los otros, que fue hallada en la forma de las puertas de la iglesia el año de 1550, aunque otros dicen que 2 años adelante, y esto es tradición muy bien recibida como heredada de padres a hijos en los españoles naturales de esta villa y en los sucesores de los prelados y religiosos, y habiendo registrado los archivos del convento y libros de la cofradía de este señor, no he hallado por escrito el milagroso suceso de su venida a esta villa, solo si en el principio de un libro manuscrito dice: y por cuanto los señores síndicos don Melchor de Escobedo, don Germán de Trujillo y don Alonso de Badajoz, nuestros antecesores en el pleito que tuvieron con los señores curas de matriz de esta villa, sobre que el Santo Cristo de la Veracruz fuese nuevamente colocado en dicha iglesia matriz, defendieron con razones pruebas bastantes no ser conveniente
el sacarlo de la iglesia de San Francisco, en cuanto era divina voluntad de ser allí venerado, desde que milagrosamente fue hallado a las puertas de dicha iglesia, como queda probado a los autos. Y por no estar definido este pleito, aunque a 2 años que está suspenso, no obligamos bajo el juramento a lo defender, proseguir y fenecer con todas nuestras fuerzas, evitando los escándalos que puedan sobrevenir, como los años pasados de que están los religiosos sumamente atemorizados, careciendo de toda quietud, aunque resueltos a perder las vidas primero que dejar sacar a esta Santísima Virgen de su casa. Otros sí nos obligábamos a estar y vivir hermandadamente con los mayordomos de esta cofradía, ayudándoles en cuanto fuese posible, aunque injusta y temerariamente han informado los dichos mayordomos contra nos y los venerables religiosos, diciendo: les molestamos o impedimos la devoción a los indios o forasteros españoles, con otras deposiciones mal sonantes, y con tal informe tan adquirido y boleto de estas santidades, para poder separar la capilla donde está este señor, y que los prelados ni religiosos no tengan por parte en ella. Todo lo cual es odioso, y de ponerse en ejecución no se sacará más fruto que el escándalo de toda esta villa, como en lo pasado, por el grande amor y devoción que toda ella tiene a nuestro Padre San Francisco y a todos sus hijos. Esto es al pie de la letra lo que estaba escrito en el dicho libro, que para ellos se formaría cálvido según estaban las firmas del síndico, alguno cofrades, mayordomos y escribanos. Como es costumbre, este libro no parece ya, aunque con mucha diligencia lo he buscado nuevamente, y los mayordomos han hecho lo mismo, por la noticia que los antecesores les dejaron, y por lo mucho que importaba en este tiempo, por nuestros nuevos motivos que se han ofrecido. Todo lo dicho es prueba bastante de que esta preciosísima imagen se halló en la forma que tengo preferida a las puertas de la iglesia de nuestro Padre San Francisco. Y aunque también dicen que otros que solo la cabeza que fue la que se halló milagrosamente y el cuerpo se cobró, parece ir contra la veredad y autoridad de tantos como afirman lo que queda dicho, y lo confirman el estar patente a todos los que quisieran ver el cajón donde fue hallado, y que yo lo he visto varias veces, que del mismo forma de una cruz de poco más de 2 varas de largo, y solo le falta la cubierta de encima, que los devotos sacarían. Esta caja es de cedro, la cual por haber pasado tantos años se ha conservado su color, que parece está acabada de labrar. Tiénenla los mayordomos de su cofradía, no solo por su reliquia, mas también por su testimonio de haberse hallado de la manera que queda dicho, y la guardan en su salón, donde están los preciosos adornos y ricas alhajas de su capilla. Finalmente es tenida en tanta estima y veneración esta imagen, que no por otra cosa se tiene por tan feliz esta imperial villa, mas cómo no la ha de ser, si como Padre de misericordias, las que continuando con sus moradores, favoreciendo como a hijos en todas sus necesidades, como se verá en el discurso de esta historia. Esta divina imagen es tan admirable, de tan veneración, que si el más justo puesto en su presencia se compunge y tiembla de temor, el más obstinado pecador se enternece y hierve sus pechos de dolor de sus culpas, siendo muchas las veces que ha sucedido que de solo ver los pecadores su rostro, impelidos de una fuerza sobrenatural, han prorrumpido en gritos, derramando copiosas lágrimas, pidiéndole a voces misericordia. Lo que más admiración causa a cuantos lo ven es que el pelo de su sacratísima barba es natural. Y en cierta ocasión, un religioso corista, sin que ninguno fuese visto, lo decortó todo un lagado de la barba para repartirla por reliquias, y milagrosamente le volvió a crecer. Otra maravilla se ve en esta santísima imagen, la cual
es que todos los años para los Jueves Santo que sale en procesión, después que la bajan los mayordomos de su nicho, los religiosos le peinan el cabello y los que salen en el peine se reparten entre los devotos, y siendo así que son muchos y en tantos años es pródigo que jamás se disminuye el cabello. Otro portento es que le nacen canas, así en la cabeza como en la sacratísima barba, lo cual ven y tocan los religiosos de nuestro Padre de San Francisco y demás sacerdotes clérigos cuando lo bajan para alguna procesión. Todo lo dicho está por fe y testimonio, como se verá en los archivos de este convento, y lo publican en los púlpitos de sus devotos religiosos, como entre otros el año de 1702, miércoles 6 de septiembre, colocándose esta portentosa imagen en su capilla, que nuevamente se reivindicó a expensa de don Santiago de Ortega, caballero del hábito de Santiago, vecino azoguero rico de esta villa, y predicando en esta festividad el fray Dionisio de Aramayo, religioso de nuestro Padre San Francisco, varón anciano de gran virtud, letras, con su acostumbrada erudición, dijo todo lo que queda referido a muchos milagros que este señor ha obrado con los moradores de esta villa y de otras ciudades y pueblos del Perú, a quien en todas partes los afligidos, con solo decir Santo Cristo de la Vera, Cruz de Potosí, hallan alivio y socorro en sus tribulaciones. Y ponderado este docto religioso de compunción que causa su admirable presencia, dijo: muchas veces le perturban cuando decía misa los llantos y sollozos de las personas que estaban ante esta venerabilísima imagen, y que aunque indigno sacerdote le habían sacado con sus manos de su sacratísima barba los blanquecinas canas. Son 4 las veces en que esa santa imagen ha sudado copiosas gotas de agua en varios trabajos que han tenido esta imperial villa, como se verá en el discurso de esta historia, juntamente la grandeza de su cofradía, limosnas y procesiones.